Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, un videochat especial en tiempos del coronavirus. Coronavirus que nos marca la vida en estos momentos, que marca la vida de la población y de los profesionales sanitarios. Y estamos con un profesional sanitario de altura, de gran altura, Juan Sergio Fernández. Él es médico de familia, es médico en el Centro de Salud de Armilla, es vicepresidente en estos momentos de Semergen Andalucía, entidad de la cual ha sido presidente durante muchos años y que le ha hecho una sociedad muy importante tanto en el conjunto de Semergen como en el conjunto de las sociedades científicas andaluzas. Y junto a ello es colaborador del programa Por tu Salud de Canal Sur Radio, es colaborador de la Escuela Andaluza de Salud Pública, por tanto una persona referente en el cual tenemos como muy buen amigo y por tanto encantado de que esté aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Juan Sergio? Hola, buenos días, Joan Carles. Muchas gracias por la presentación. Se nota que somos amigos porque me has hecho una presentación inmerecida. No, tú te mereces todo eso y más. Una cosa, ¿tú cómo vives esos tiempos del coronavirus en este momento? Vamos a hablar de hipertensión, pero quería entrar en esta situación de cómo vives la historia del coronavirus. Sé que hacéis llamadas día a día a muchos pacientes, además haces guardias y por tanto visitas a gente con posibles infecciones. Cuéntanos un poco. Bueno, esto se podría resumir en dos palabras. La vivimos los profesionales con preocupación, con enorme preocupación, pero también con serenidad. La serenidad no se puede perder, pero tampoco debemos o podemos infravalorar la realidad que estamos viviendo, que efectivamente es una realidad grave. Y sobre todo es grave por el desconocimiento de la enfermedad a la que estamos haciendo frente. No nos olvidemos que el primer caso en China se produce el 31 de diciembre, el primer caso en España importado se produce el 31 de enero, con lo cual es una enfermedad que tiene escasamente 2 meses y medio y vamos aprendiendo cada día de ella en base a las experiencias previas y a las nuestras, por desgracia ya, que son muy grandes. Y nos enfrentamos en unas situaciones, en muchas ocasiones, de precariedad en el sentido de que no disponemos del material adecuado para hacer frente a esta realidad. Y esto lo estamos supliendo con métodos absolutamente artesanales. En el centro en el que trabajo se ha creado un grupo expresamente para conseguir material. Y estamos consiguiendo material de empresas que nos lo están fabricando. No es un material homologado al 100%, pero sí es un material que nos puede, por lo menos, garantizar el aislamiento, porque si nosotros caemos enfermos, evidentemente el problema se agravaría. La primera obligación nuestra es protegernos a nosotros para poder seguir atendiendo a la población. Y el material de aislamiento y de protección nuestra lo estamos consiguiendo gracias a la colaboración que de manera altruista muchas empresas están colaborando con nosotros, haciéndonos mascarillas, haciéndonos gafas protectoras, haciéndonos trajes de aislamiento, trajes que de momento por la vía institucional no nos llegan. Pues la realidad es que esa es la realidad, ¿no? Y por tanto una realidad que hace esas sensaciones, esas palabras que decías, que son fundamentales a la hora de abordar un tema tan complicado, tan difícil, que sabemos poco, pero que hemos sabido mucho en poco tiempo. La realidad es esa y que seguramente el día a día nos va a dar más información. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en estos días de avance de la enfermedad? ¿Qué es lo que dirías, eso no lo esperaba? Pues realmente yo no esperaba la reacción de la población de serenidad y de, diríamos, respeto a la norma de confinamiento que tenemos, que es duro. Confinarse durante 2 semanas prácticamente que llevamos ya no es fácil y salvo excepciones muy puntuales en un país de 47 millones de habitantes, me ha sorprendido la enorme responsabilidad que globalmente está teniendo el país y nuestra comunidad autónoma en nuestro entorno más provincial también. Eso es digno de alabar y de seguir animando a la población a que siga en esa situación de aislamiento y confinamiento, porque es la medida más potente
para evitar la transmisión. No tenemos tratamiento etiológico para la enfermedad. Podemos abordar las complicaciones de alguna manera o de otra, pero la medida más potente es evitar la transmisión de unos a otros. Y para eso la población tiene que responsabilizarse de su propia salud y hasta ahora globalmente se está haciendo bien. En eso estáis tranquilos, estáis contentos. Digo, porque vosotros en el Centro de Salud de Armilla en un momento determinado hicisteis un vídeo diciendo a la gente no se puede estar en la calle. Los primeros días nos sorprendía que no había calado el mensaje. Nos asomábamos a la calle y veíamos demasiadas personas transitando como un día normal. Y nos vimos en la obligación de crear o hacer ese vídeo para poner las cosas en su sitio. Y yo creo que el vídeo ha surtido su efecto, porque se cambió radicalmente. Ya salimos a la calle, concretamente en Armilla o en distintos pueblos, y vemos que la población que hay circulando es mínima, 1 o 2 personas, y no se ve mucho más, afortunadamente. El vídeo surtió su efecto. Pues eso es bueno porque de alguna forma estamos garantizando, como tú decías, que podemos pararlo haciendo confinamiento en casa. Cuanto menos salgamos mejor y cuanto más sigamos las recomendaciones higiénicas, tanto personales como de los sitios que tocamos habitualmente, podemos parar este virus, ¿no? Efectivamente. Las medidas poblacionales en este caso son más potentes que las medidas que pueda aportar el sistema sanitario y los profesionales. En estos casos, la población en su conjunto es la que tiene que luchar contra la enfermedad y depende de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. En ese sentido, nunca más que ahora se puede decir que hay que empoderar al paciente, hacerle responsable de su propia salud. En este caso, eso alcanza la máxima expresión. No tenemos otro arma que no sea la responsabilidad del propio paciente. Pues si te parece vamos a los pacientes hipertensos, ¿no? Y sabemos, lo sabes tú mejor que yo, que alrededor de pacientes hipertensos y COVID ha salido diversa información que creo que es importante aclarar, ¿no? Así es. Hay elementos que han salido alrededor de los tratamientos con antihipertensivos tipo IECA o tipo ARA2. Cuéntanos un poco qué son los antihipertensivos tipo IECA o tipo ARA2. Bueno, son un grupo de fármacos que a día de hoy han demostrado que no solo controlan la tensión arterial, sino que tienen otras propiedades que añaden valor añadido al propio fármaco. Por ejemplo, tanto uno como otro mejoran el funcionamiento cardíaco en los hipertensos. Tanto un grupo como otro disminuye la afectación renal que muchos hipertensos tienen. Tanto uno como otro mejoran también la arteriosclerosis que en algunos pacientes hipertensos se puede producir. Para que la población se haga idea, los IECA son aquellos fármacos antihipertensivos que terminan en pril, enalapril, perintopril, ramipril, todos los priles que llamamos son fármacos IECA que tienen esas características que hemos venido comentando. Y los ARA2 son otro grupo, pertenecen a otra familia, pero que también comparten las ventajas que hemos comentado para los priles. Y los ARA2 son fármacos que terminan en sartán, losartán, valsartán, en fin, todos los que acaben en sartán son los sartanes, son los ARA2. Y son los medicamentos que hoy toma la gran mayoría de la población hipertensa. Porque, como ya digo y repito, no solo mejoran las cifras tensionales, sino que aportan valor añadido al tratamiento de los pacientes teniendo las características que he comentado antes. Por eso son los fármacos de primera elección en el tratamiento de pacientes y sobre todo si el paciente además es diabético. La ventaja añadida a los pacientes diabéticos e hipertensos con estos fármacos es incalculable. Los otros grupos de fármacos controlan la tensión arterial, pero en el paciente diabético no aportan las ventajas que aportan estos. Y en ese sentido había informaciones que decían que el tratamiento con antihipertensivos tipo IECA o ARA2 podría ser un factor de riesgo de gravedad para pacientes hospitalados infectados con el COVID-19. Son informaciones que surgen desde un planteamiento teórico. Desde un planteamiento teórico en el sentido de que parece que cuando tomas estos fármacos se incrementa el número de receptores para estos fármacos. Si tú bloqueas
el mecanismo de acción de un medicamento, mecanismo de acción del organismo con un medicamento, el organismo trata de saltarse ese bloqueo y crea más receptores. ¿Qué ocurre? Que parece ser que el COVID-19 se une a ese tipo de receptores que están bloqueados por este tipo de fármacos y que teóricamente habría una expresión mayor de receptores porque los fármacos los bloquean y el organismo produce más receptores. Esto es un planteamiento absolutamente teórico. Teórico quiere decir que parece lógico que esto fuera así, pero la realidad contundente es que no hay estudios que avalen ese planteamiento teórico. Hay algún estudio puramente observacional que no tiene la potencia para ser trasladado a la práctica clínica. Es más, hay estudios en animales donde la prescripción de estos fármacos previene frente a la infección por el COVID. Pero tanto uno como otro tienen el valor que tienen, de un estudio inicial con pocos pacientes y que no tiene la potencia para poder sacar de ahí conclusiones en la práctica clínica. Es decir, por tanto, lo descartamos, ¿no? Lo descartamos. Y no porque lo descartemos tú y yo, sino porque inmediatamente después de esta noticia que se publicó en las redes sociales, la Sociedad Europea de Cardiología fue contundente. A esa contundencia de la Sociedad Española Europea de Cardiología, que decía que en ningún caso hay que modificar los tratamientos de estos pacientes porque, como digo, no hay evidencia que avale la suspensión. A eso se suma la Sociedad Española de Cardiología, se suma la Sociedad Española de Hipertensión, la Sociedad Española de Medicina de Atención Primaria, a la que yo represento, y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la otra sociedad hermana de familia también. Todas las sociedades en el ámbito que tratamos pacientes hipertensos, de una manera rotunda, nos dan la información potente de que no tenemos datos para cambiar los tratamientos y aconsejan mantener el tratamiento del paciente porque no hay datos para tomar otra medida en sentido contrario. Y también la Agencia Española del Medicamento, ¿no?, hizo una información al respecto. Efectivamente, la Agencia Española también salió al paso en el mismo sentido, corroborando la información que venía de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Y sobre los ARA2 que podían actuar como factor de protección? ¿Qué se sabe? Pues se sabe solo una hipótesis teórica. Si el virus se deposita en un receptor y ese receptor está bloqueado por un fármaco que es el ARA2, se supone que cuando el COVID llegue al receptor, el receptor está ocupado por el fármaco, con lo cual no se podría unir a ese fármaco para entrar en el organismo. Estos receptores existen en nuestro organismo, en los vasos sanguíneos, existen en los pulmones, en otras mucosas. Si la entrada del virus es vía pulmonar y los pulmones tienen receptores de ARA2 y esos receptores son los que ocuparía el virus y están ocupados por un fármaco, pues lógicamente por competencia de espacio el virus tendría más dificultad para, adherirse a los receptores pulmonares. Pero estamos hablando en el plano absolutamente teórico, no para sacar conclusiones clínicas. Por lo tanto, para los pacientes, la realidad es que si toman medicamentos tipo IECA o tipo ARA2, sigan el tratamiento. Sigan el tratamiento. Un paciente bien controlado, ese es el seguro de vida que debe tener. Se toma medicación para controlar la tensión arterial, no tomarla por tomarla, sino para mantener la tensión en un rango por debajo de 140/90. Es decir, y no se puede suspender la medicación de por vida. El objetivo es que la persona hipertensa tome la medicación para que tenga cifras tensionales como si no fuera hipertensa. O sea, tenemos que dejar ese mensaje claro. Tomar una medicación por tomarla para no estar controlado es perder el tiempo. Si se toma la medicación y no se obtiene el objetivo de estar por debajo de 140/90, hay que acudir al médico cuando se pueda y añadir fármacos, modificar dosis, cambiar fármacos para que el objetivo tensional de estar por debajo de 140/90 lo cumplamos. Hay un paciente que nos ha escrito, dice, he leído, y creo que pone un recuadro de lo que ha leído en la Agencia Española del Medicamento, por lo que yo recuerdo. En los pacientes con infección por COVID-19 con síntomas severos o sepsis, tanto los antihipertensivos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina como otro tipo de antihipertensivos deben de manejarse de acuerdo con las guías clínicas, teniendo en cuenta la situación hemodinámica del paciente. Y pregunta, ¿me puede explicar eso? Bueno, pues esto viene, dicho en terminología médica, a corroborar lo que estamos diciendo. Es decir, las guías clínicas
dicen que la hipertensión arterial se debe tratar con este tipo de fármacos y que no debemos cambiarlo. Ahora, si el paciente está ingresado en una UCI por otra patología, concretamente en este caso por una infección respiratoria, neumonía por el COVID-19, además de estos medicamentos, que no hay que retirarlos, hay que actuar asociando otro tipo de fármacos de acuerdo con la situación clínica del paciente. Pero en cualquier caso, a lo mejor hay que suspenderlos porque sean incompatibles con el fármaco que se le va a suministrar al paciente. Pero eso cada médico con cada paciente tiene que, en función de lo que dice la guía, actuar en consecuencia. Pero de entrada, en ningún caso suspenderlo, y si hay que modificarlo será transitoriamente por interacción con otro tipo de fármacos para el tratamiento del proceso agudo que el paciente sufre. Muy bien, por tanto, ya sabemos algo de los tratamientos IECA y ARA2. ¿Alguna contraindicación de algún tipo de otros fármacos alrededor de que pueden tomarse en el caso de la hipertensión con respecto al COVID-19? ¿Algo que se pueda decir? Bueno, con respecto a la hipertensión, hay que decir que los antiinflamatorios en general no se pueden tomar durante largos periodos de tiempo, porque la medicación para controlar la hipertensión tiene un mecanismo de acción que de alguna manera se vería contrarrestado por la acción del antiinflamatorio que pudiéramos tomar, por ejemplo, para una artrosis. Si ese medicamento se toma durante un corto periodo de tiempo, no da tiempo, 5, 6, 7, máximo 10 días, no da tiempo a que la interacción, por ejemplo, del ibuprofeno con la medicación antihipertensiva pueda llegar a descontrolar al paciente. El descontrol se produce cuando ese antiinflamatorio se toma durante más de 10 días junto con la medicación antihipertensiva. Entonces, globalmente, al margen de la infección por el COVID, el consumo de antihipertensivos estaría contraindicado con el consumo de antiinflamatorios tipo ibuprofeno durante largos periodos de tiempo. Cortos periodos de tiempo no hay problema, o el problema se minimiza. De todos los antiinflamatorios, el que menos reacción tiene con los fármacos antihipertensivos sería el naproxeno, que es, para entendernos, un fármaco de la misma familia que el ibuprofeno, pero que interacciona menos con los antihipertensivos. Y en relación con el COVID también salió una alerta no solo ya para los pacientes hipertensos, sino globalmente para todos los pacientes, a raíz de unas declaraciones del ministro de Sanidad francés. Una alerta donde decía que no se recomendaba tomar ibuprofeno en el caso de infección por el COVID-19. Todo esto también ha sido desmentido categóricamente, porque la propia Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Sanidad recomiendan tanto paracetamol como ibuprofeno indistintamente para el tratamiento sintomático de las infecciones por el COVID-19 en pacientes con patología leve. Y esto surge pues porque en Francia el consumo de ibuprofeno está absolutamente disparado y no existen los mecanismos de control de prescripción de antiinflamatorios que tenemos en España. Hay estudios hechos en Francia donde avalan o donde dicen que el consumo de ibuprofeno en infecciones generales pudiera alargar, diríamos, la evolución de esa infección. Infecciones en el ámbito general, ni siquiera hace mención a infecciones respiratorias. Y parece ser que en base a ese estudio que hay hecho en Francia, pues el ministro francés lo interiorizó para las infecciones por COVID y desaconsejó el uso de ibuprofeno. Hay la propia Universidad de Viena, de donde también hay un estudio parecido, desmintió inmediatamente al ministro francés y dijo que no había ninguna razón para suspender el consumo de ibuprofeno en los casos de infecciones por COVID-19. No sé si esto aclara un poco las cosas. Antiinflamatorio con tratamiento antihipertensivo, muy cortos periodos de tiempo. Si se pueden evitar, mejor. Y en el caso de infección por COVID, no hay contraindicación que avale el uso de ibuprofeno. Prescribimos o mandamos antes paracetamol porque los efectos secundarios del paracetamol son menores. Por eso iniciamos el tratamiento con paracetamol. Pero si fuera necesario usar ibuprofeno, podríamos usarlo sin ningún problema. Primera elección paracetamol, segunda elección ibuprofeno. Perfecto, pues ya sabemos algo más. Una pregunta que nos llega, dice, tomo medicamentos antihipertensivos del bueno, me han dicho. Quiero pensar que se refiere sigo tomándolo, ¿no? Sigo tomándolo. Bueno. ¿Cuál es el del bueno?
no sabemos a cuál se refiere al decir el bueno, lo intuimos. La primera cosa, todos los medicamentos antihipertensivos, los de marca y los genéricos, hemos de dejar meridianamente claro que no se vende ningún medicamento en ningún país de la Unión Europea, no solo en España, en ningún país que no haya seguido los requisitos y controles que se le exige a los de marca. Es decir, los medicamentos genéricos son una copia exacta, igual a los de marca. Tan es así que si hacemos las curvas de biodisponibilidad, que se llama, es decir, si ponemos una gráfica del mecanismo de acción del medicamento de marca y ponemos una gráfica del mecanismo de acción del medicamento genérico y las superponemos unas a otras, la gráfica coincide al 100%. Y si esa gráfica no coincide al 100%, que es lo que llamamos bioequivalencia, la agencia europea no aprueba el fármaco. O sea, no hay fármacos buenos o malos. Pueden cambiar los excipientes que son esas sustancias que el principio activo necesita para hacer un comprimido. Los excipientes pueden cambiar, pero el principio activo en su cantidad y en su calidad es exactamente igual. Pero en cualquier caso, el bueno o el genérico se pueden seguir tomando porque lo que hemos dicho para los IECAS y ARA2 podemos decir en este momento que parece que también pudiera existir para el resto de los grupos de fármacos antihipertensivos. O sea, ha salido la comunicación para IECAS y ARA2, pero también los antagonistas del calcio o los beta bloqueantes pueden hacer que se produzcan más receptores de ARA2 como se les ha achacado a los anteriores. En cualquier caso, hay que seguir tomando la medicación sin duda alguna. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen, dice, ahora que estoy más sin moverme en casa, ¿tiene sentido seguir tomando la medicación? Pues tiene todavía más sentido, si cabe, porque el ejercicio es uno de los mecanismos naturales para controlar las cifras tensionales. Es decir, si la hipertensión arterial es leve o moderada, antes de iniciar tratamiento farmacológico, recomendamos a los pacientes una dieta con poca o nula sal, con escasa cantidad de sal, sobre todo, una dieta mediterránea, sobre todo con poca sal, y un ejercicio de al menos media hora diaria, porque el ejercicio hace que se produzca vasodilatación. Vasodilatación es dilatación de las arterias en los miembros que están caminando, y cuando dilatamos las arterias, la presión que esas paredes ejercen sobre el contenido que es la sangre disminuye. O sea que es fácilmente entendible que en la medida que hacemos ejercicio se relaja el continente de la sangre, que son las arterias. Y si se relaja el continente, la sangre está sometida a menos tensión y eso hace que la tensión arterial baje. Si se hace menos ejercicio es cuando no debemos de dejar la medicación. Y ya Joan Carles siempre lo comenta. Aún en el domicilio hay que buscar alternativas para seguir haciendo ejercicio, si no con la intensidad de cuando nos quiten el aislamiento, pero al menos cualquier ejercicio podemos hacer en nuestra casa. Es imprescindible y en ningún caso suspender la medicación. Perfecto, muy bien. Hay una pregunta, dice, ¿hay una relación entre obesidad e hipertensión? Hay una relación, es decir, la obesidad no es la causa de la hipertensión. En ningún caso. Hay pacientes que son delgados y son hipertensos. La hipertensión en el 85-90% de los casos es esencial. ¿Qué significa eso? Que desconocemos la causa que lo produce. Tiene una carga genética importante, es decir, que de padres hipertensos es frecuente que más de la mitad de los hijos sean hipertensos también. O sea, la hipertensión esencial, que es aquella que sube la tensión sin saber por qué causa, tiene una carga genética. ¿Qué ocurre? Que la obesidad añadida a esa carga genética facilita la aparición de la hipertensión, hasta tal punto que también recomendamos a los pacientes hipertensos que se pongan a dieta y sean capaces de perder peso hasta conseguir el peso ideal. Y si eso ocurre, en muchas ocasiones nos vemos obligados a disminuir la dosis de medicación y en algunos casos a suspender la medicación, porque en cuanto se pierde peso, mejoran las cifras tensionales. En resumen, la hipertensión, o sea, la obesidad no es causa de hipertensión, pero sí puede mantener cifras elevadas que pueden revertir o bajar si conseguimos perder peso. En ese sentido, añade una pregunta. Dice, ¿no caminar ahora puede ayudar a engordar y, por tanto, afectarme a la tensión? Pues evidentemente, no caminar ahora quiere decir que si mantenemos el mismo nivel de ingesta de calorías
y ganamos y gastamos menos, pues podemos engordar. Esto es tan elemental como la cartilla de ahorros. Si metemos en la cartilla todos los días lo mismo y normalmente sacamos lo mismo, existe equilibrio. Pero si metemos en la cartilla más dinero y no sacamos, al final en la cartilla hay más dinero. Si metemos las mismas calorías diarias en nuestro organismo y no las gastamos porque no salimos, acabaremos engordando. Uno de los riesgos del enclaustramiento al que estamos sometidos. Por eso es imprescindible adaptar el ejercicio al domicilio de cada uno y disminuir la ingesta calórica, disminuirla porque lógicamente no gastamos lo que habitualmente se gasta. Muy bien. Perdón. Hay otra pregunta alrededor de comidas, ¿no? ¿Qué alimentación es la más adecuada en esta situación? Siempre se habla de la importancia de disminuir la sal como un aspecto fundamental para controlar la hipertensión y cuidado con tomar alimentos que pueden tener sal en su composición habitual. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Pues lo tenemos muy claro en España y en Andalucía más. La dieta mediterránea es la dieta de elección para el paciente hipertenso, para el paciente diabético y para el paciente con trastorno de los lípidos, es decir, para el paciente que tiene el colesterol alto. ¿Y en qué consiste la dieta mediterránea? Pues en tomar todos los días, fruta y verdura, eso a diario. En tomar al menos 2-3 veces en semana pescado azul o blanco, fundamentalmente el azul, porque el azul contiene ácidos omega 3 que disminuyen las cifras de colesterol. Carne roja 1 o 2 veces en semana. Las comidas fundamentalmente a la plancha, asadas y en la medida que podamos evitar los fritos, porque los fritos al freír lo que hacemos es que la grasa del aceite impregna el alimento que estamos friendo, con lo cual aumentamos la ingestión de grasa que no es deseable. Y ya la dieta mediterránea también incluye en su pirámide hacer ejercicio moderado, adaptado a cada persona y hacerlo diariamente. O sea, la dieta que debemos hacer en el caso del hipertenso es disminuir la sal, pero sobre todo dieta mediterránea, fruta y verduras del día, frescas y al margen o añadido todo lo que hemos comentado anteriormente. La leche es esencial, desnatada sobre todo, leche desnatada, yogures desnatados para la población, eso entra dentro de lo que es una dieta habitual. Vale, perfecto. Por tanto, ya sabemos lo del ejercicio, lo de la dieta y lo de los tratamientos, ¿no? Que son los 3 ejes del control de una hipertensión, ¿no? Efectivamente. Hay una pregunta, dice, si un paciente es hipertenso y tiene COVID-19, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues tratarlo en principio como un paciente que no es hipertenso. Es decir, afortunadamente la mayoría de las infecciones por COVID-19, más del 80%, son infecciones que van a dar una sintomatología leve. Leve quiere decir que no es necesario asistencia ni en hospital ni en centro de salud. Simplemente con síntomas compatibles dejamos al paciente en su domicilio aislado, dentro del propio domicilio, aislado en una habitación él solo, para evitar el contagio al resto de los residentes del domicilio, donde se le aporta su comida para que coma solo, como si fuese un monje de clausura durante 15 días exactamente, donde la ropa ha de lavarse en la lavadora con lejía y calor a más de 60 grados, donde sus platos, sus cubiertos, sus útiles de comida sean lavados en lavavajillas con agua caliente, y debe estar aislado y seguir tomando su medicación para la tensión igual que cualquier otra persona con infección por COVID que no fuera hipertensa. Y la medicación, en este caso, para el paciente hipertenso sería de elección el paracetamol, por lo que hemos comentado antes, porque el ibuprofeno, que se pudiera tomar sin ningún problema, en el caso del hipertenso puede interferir con la medicación de la tensión arterial, y por eso en este caso sería preferible tomar siempre paracetamol para controlar los síntomas. ¿Que tiene tos? Pues algún antitusígeno, de los más sencillos, por nombrar alguno de uso común que se pueden adquirir en la farmacia sin receta, Flutox, por ejemplo, un antitusígeno sencillo, no lleva codeína, que la codeína solo debe ser prescrita por el médico, que se puede comprar en la farmacia, lo pueden tomar los niños a dosis menores y los adultos, y los efectos secundarios son prácticamente inexistentes.
Perfecto, muy bien. Seguimos con alguna pregunta más. Las pastillas que tomo yo contra la hipertensión, nos preguntan, ¿puede combinarse con cualquier otra medicación? ¿Hay algún problema? Es difícil de decir en general para la población. Eso debe consultarse siempre con el médico, pero globalmente. La medicación que se toma para la hipertensión, que son 5 grupos farmacológicos, los IECA, los ARADOL, los antagonistas del calcio, los beta bloqueantes y los alfa-1 bloqueantes, todos estos medicamentos para la tensión serían compatibles con el paracetamol. Es decir, no habría ningún problema en tomar paracetamol para controlar los síntomas menores de cualquier infección, la fiebre, el dolor en general, con los grupos, el paracetamol y cualquier grupo farmacológico para la hipertensión es compatible. Ya no lo sería tanto el ibuprofeno por lo que hemos dicho, porque interfiere con el mecanismo de acción de los antihipertensivos. Los antitusígenos tipo fructos, como hemos comentado, la cloperastina, se pueden tomar también con los antihipertensivos sin ningún problema. Ya otro tipo de fármacos no podemos generalizar, tendría que ser la consulta con el médico de cada uno para conocer si existen o no interacciones, pero globalmente antihipertensivo y paracetamol es compatible, antihipertensivo y cloperastina, fructos, también serían compatibles. Y añade una siguiente pregunta. ¿Y ahora con el coronavirus habría algún elemento a tener en cuenta más de combinación de medicación? Pues insistimos en lo mismo, no tomar el paciente hipertenso, no tomar ibuprofeno para tratamiento sintomatológico de la infección por COVID-19. Usar paracetamol que no interacciona con los fármacos antihipertensivos. Esto cuanto más veces lo repitamos mejor. El mensaje tiene que quedar claro. Paracetamol y antihipertensivos no hay interacción ninguna. Paracetamol e ibuprofeno, que estaría indicado en otro grupo de pacientes, sí que puede interaccionar por el efecto que tiene de bloqueo de la medicación antihipertensiva. Hay una pregunta que nos llega de Twitter que nos la envía Trébol Corazones, que es Trébol de Corazones de Cádiz, que es una asociación de Cádiz que trabaja en el tema de la rehabilitación cardíaca, y pregunta alrededor de qué hacemos con la tensión emocional. Pues buena pregunta. Ya lo hablamos en la radio, no sé si ayer o antes de ayer. La tensión emocional, hay que diferenciar dos cosas. La tensión emocional es aquella situación emocional causada por el estrés que puede afectar o no a la tensión arterial. Si no afecta a la tensión arterial, tiene solo el problema de la incomodidad de sentirse con sensación de desasosiego, de malestar mal definido, de sensación de falta de aire, de sensación de mareo, de inestabilidad, de sensación nauseosa. El estrés produce estos síntomas. Bueno, pues para eso lo primero que debemos hacer es sosegarnos, tranquilizarnos, interiorizar que hay un problema que está causando esto, no agobiarnos, y la serenidad de espíritu acaba controlando los síntomas. Es decir, no hay mucho más que hacer. Es pensar que la reacción que estamos teniendo es consecuencia de que estamos siendo agredidos por un agente externo desconocido hasta ahora, y es una reacción emocional normal. Es decir, la persona lo que hace es reaccionar ante agresiones que recibe del exterior. Y desde luego la agresión que estamos sufriendo en los últimos meses es una agresión de la suficiente intensidad como para que las personas nos sintamos de alguna manera con tensión emocional que no afecta a nuestras constantes vitales. ¿Qué ocurre? Que si un paciente es hipertenso, esta tensión emocional conlleva la descarga de adrenalina, de catecolaminas en el organismo. Las catecolaminas son aquellas moléculas que se producen como reacción de defensa frente a la agresión. Una persona que siente que va a ser agredida, que va a ser atacada de alguna manera, pues el organismo se defiende. ¿Y cómo se defiende? Descargando unas hormonas, unas sustancias, que son las catecolaminas, que nos hacen que las pupilas se nos dilaten para poder ver dónde viene el peligro, nos producen taquicardia para que el corazón lance más sangre, y si tenemos que correr, las piernas dispongan de la sangre necesaria para el aporte de oxígeno que nos permitan correr, nos aumenta la respiración, la frecuencia respiratoria, para que tengamos más oxígeno. Esa es una reacción de defensa frente a la agresión. Esa reacción de defensa frente a la agresión hace que en personas normales pueda aumentar un poco las cifras tensionales, y en personas hipertensas pueden descontrolar
una tensión arterial previamente controlada con la medicación. ¿Qué hemos de hacer? Pues además de hacer lo que hemos dicho antes, interiorizar el problema, sosegarnos, pensar que el mundo no se va a acabar, a veces es necesario tomar o bien tila, pasiflora, cualquier remedio natural, o en algunos casos algún ansiolítico, alguna benzodiazepina puntual, y esa tranquilidad que nos da la benzodiazepina hace que las cifras tensionales vuelvan a la normalidad. Pero podemos hacerlo y podemos conseguirlo sin la necesidad de tomar ninguna benzodiazepina. Eso sería el último remedio. Y, como has dicho tú muy bien, benzodiazepinas puntualmente. Puntual. Ocasional y en casos absolutamente excepcionales. Sí, porque si no, luego generamos un problema mayor de consumo. Un problema añadido de dependencia. Son fármacos que generan mucha tolerancia y dependencia. Vale. Por tanto, a tener en cuenta. Yo creo que hemos hecho un repaso por tal. También nos pregunta una persona, dice, ¿es bueno que yo me mire la tensión con mi aparato que tengo en casa? Es el mejor método. La tensión arterial se influye, lo hemos comentado ahora mismo, por la situación emocional. Hay, de hecho, un tipo de tensión, de hipertensión arterial que se llama hipertensión de bata blanca. Son aquellas personas que cuando van al centro de salud y la enfermera o el médico le toman la tensión, puntualmente les sube. Se llama hipertensión de bata blanca porque me dice, yo en mi casa la tengo normal, vengo aquí y la tengo 15-10 y no la tengo nunca así. Eso se llama hipertensión de bata blanca. Entonces, lo mejor es tomarse la tensión en la casa de uno, por la mañana al levantarse, que es la tensión basal, es la tensión que una persona debe tener siempre por debajo de 140-90, ir apuntándola. Yo le doy a mis pacientes unas hojitas donde viene para poner la fecha, la cifra de tensión arterial y la cifra de tensión sistólica y diastólica, y en unas columnas le digo 2 veces en semana os la vais apuntando y dentro de un par de meses, si las cifras son borderline, me las traéis para que yo vea cómo se mueven las cifras tensionales, porque en base de cómo están la mayoría de las cifras tomamos una decisión u otra. O sea, es muy bueno tomarse la tensión en la casa por la mañana al levantarse, apuntarla y llevarla a su médico para que vea una lista de cifras tensionales para que el médico tenga datos para poder tomar una decisión. Pero, ojo, el aparato requiere estar calibrado. Es decir, que no podemos tener un aparato hace 10 años y con el mismo aparato ir tomándonos la tensión, porque entonces los errores pueden ser grandes. Un aparato que se calibra una vez al año, puede uno ir a la farmacia o ir a la enfermera y comparar qué cifras da el aparato de uno con el aparato de los centros de salud, que sí se calibra puntualmente, y ver que el aparato no tiene errores. Perfecto. Pues ya sabemos algo más a qué podemos dar como consejo para las personas. Es decir, que sea siempre intentar que sea calibrado y que no utilizar cualquier aparato que hace tiempo que lo tengo y voy a probar, ¿no? Claro. Es más, es que cuando el paciente acude al centro de salud y la enfermera o el médico le toma la tensión, eso es una foto de ese momento. Y la foto de ese momento puede dar una cifra normal y que el paciente habitualmente la tenga alta, o la puede dar alta porque sea hipertensión de bata blanca, le ponemos un tratamiento y producir una bajada superior a la deseable de esa tensión, porque habitualmente el paciente tiene tensiones normales. De ahí que el controlar la tensión en el domicilio de un paciente y el apuntarlo es la información más valiosa que puede tener un médico de familia para abordar a ese paciente hipertenso. Eso tiene un nombre en medicina, se llama monitorización ambulatoria de la presión arterial, hacer un mapa, sería el acrónimo de monitorización ambulatoria de la presión arterial. Y los de Trébol de Corazones que han escrito también otra cosa, dice, el ejercicio, creo yo, es la mejor medicina. Subir y bajar escaleras es un buen sustituto. Efectivamente. Pero subir y bajar escaleras en el día a día, si vivimos en el piso 27, pues ya sería patológico subir 27 plantas, pero normalmente podemos vivir en el tercero, en el cuarto piso. Solo con subir y bajar las escaleras y no tomar el ascensor, eso ya es importante. Solo con ir a la compra andando, que tampoco estará demasiado lejos, ya es hacer ejercicio. Si a eso le añadimos meter en agenda diariamente, caminar 15 o 20 minutos, ya esa es la excelencia.
Pues eso tendremos en cuenta. ¿Alguna cosa más, Juan Sergio? ¿Algo que añadirías que no haya salido, que no nos hayan preguntado? Seguramente hay muchas cuestiones que se pueden hablar, pero ¿qué podríamos decirles a nuestros pacientes para que tengan en cuenta en estos días de confinamiento, de la importancia de estar en casa, de salir lo mínimo imprescindible, de tomar la medicación siempre, de cuidar la alimentación y el ejercicio físico? ¿Qué podríamos decir? Pues yo insistir que nunca, antes como ahora, el empoderamiento del paciente, que la escuela de pacientes también lo hace en las diversas patologías, tratando de formar al paciente en el conocimiento de su propia enfermedad para que desde el conocimiento se pueda manejar esa enfermedad. Nunca antes como ahora es imprescindible el ser activo en el control de lo que nos está pasando. Y ser activo es participar de las recomendaciones que nos dan las autoridades sanitarias, porque no tenemos muchas más armas. Cuando la cosa se complica, el tratamiento del que disponemos es tratamiento sintomático, es decir, el que tiene una neumonía, no tenemos un medicamento para combatir esa neumonía. Le podemos dar oxígeno a más o menos presión para que el organismo responda de alguna manera y sea el propio sistema inmunitario el que controle la enfermedad. Podemos dar antiinflamatorios, podemos dar antitérmicos, pero no tenemos medicación específica para matar al virus que produce esto. De ahí la conveniencia de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Cuando haya duda, llamar a los teléfonos de los centros de salud. Todos han ampliado las líneas telefónicas. Nosotros estamos trabajando diariamente con los pacientes nuestros, hablando todos los días con aquellos que tenemos en la agenda, solucionando los problemas. Y sobre todo, no dejarse guiar por lo que aparece en las redes sociales. Ahí tú eres experto y hay que ser crítico con lo que aparece en las redes sociales. Algunas veces por desconocimiento, y yo quiero pensar que no con mala intención, aparecen informaciones que no se ajustan a la realidad, que crean confusión y que crean una alarma innecesaria, en momentos donde el sosiego debe ser lo que impere, la tranquilidad y estar preocupado, pero con sosiego y esperanza, porque esto acabaremos venciendo la enfermedad. Por tanto, fuentes fiables. Buscar siempre fuentes fiables. Y las fuentes fiables son Consejería, Ministerio, Sociedades Científicas, que son el espacio más importante. Y para nuestros pacientes tenemos un repositorio en la Escuela de Pacientes con información y con enlaces a las fuentes oficiales, tanto de Ministerio, Consejería, como Sociedades Científicas. Así es, exactamente eso. Pues muchísimas gracias, Juan Sergio, por estar con nosotros, por ayudarnos, por darnos luz a estas dudas que tienen los pacientes y que con personas como tú nos sacan de esa incertidumbre que muchas veces genera estos momentos de coronavirus y que tanta tensión y tanta incertidumbre genera en la población general. Muchas gracias a ti, Joan, por la confianza que tienes en mí y yo siempre a tu disposición. Sabes que si tú me dices ven, como dice la canción, lo dejo todo. Un abrazo y un saludo para todos los pacientes que nos han estado escuchando. Espero haber sido un poco útil, no mucho, un poco útil, haber dejado alguna idea clara, solo eso. Muchas ideas claras ha dejado Juan Sergio en este videochat de la Escuela de Pacientes sobre pregunta hipertensión en estos tiempos de coronavirus, del COVID-19 que tanto nos está marcando el día a día. Pues muchísimas gracias, Juan Sergio. Seguimos. Gracias a ti, Joan. Un abrazo. Un abrazo.